Ahí va. Perdón, pero me habré quedado sin internet. Ya me volvió. Se me cerró el Zoom. Bueno, les estaba leyendo el currículum de la autora. Continúo. Es abogada, doctora en Derechos Humanos y Previsión Social por la Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares y la OIS, posgraduada de la UBA, posgraduada en universidades de España, formación pedagógica, dirección de carrera y formación docente de la Facultad de Derecho de la UBA, docente de grado en la Facultad de Derecho de la UBA y en la UADE, docente de posgrado en UADE, UNTREF, UCA La Plata, UAI y en distintas diplomaturas en todo el país, directora del Instituto de Seguridad Social de la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho, directora de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados del Fuero, disertante y expositora en numerosos congresos, autora de libros y diversos artículos, y también publicista. Bueno, antes de darle la palabra a Nadia, como saben, pintamos un espacio al final de la exposición por si quieren hacer preguntas mediante el chat. Saludo a la gente de Facebook que nos está viendo mediante Facebook Live. Si ellos tienen preguntas también, pueden comentar la publicación y yo se las paso. De todas formas, si hay alguna pregunta que quieren decirla hablando, me avisan y yo le doy. Bueno, ahora sí. Nadia, creo que ya podés activar el micrófono. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Gracias, Fede, gracias a Microjuris, como siempre, por el espacio. A ver si encuentro, lo tenía recién acá, pero bueno, hoy es un día complicado, por lo visto, Fede, a mí se me Sí, cortó. la verdad que no sé qué Recién pasó. volvió. Hoy sí es un día difícil, así, pero vamos a sacarlo adelante. Sí, por favor. Tuvimos problemas con la luz, con internet, con... Todo hoy fue un día, por eso me cerró de vuelta todo, porque cuando te dije que volvió, se volvió a cortar. Ah, Pero bueno, parece que ahora no, bueno, finalmente... igual tranqui porque acá, no, estamos acostumbrados a los cortes de luz. No, Acá igual lo que hice es poner a cargar la compu, así que por más que se corte nuevamente la luz, sí, la compu está cargada. ahí está, ahí se está Se está compartiendo. viendo, vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. Bien, ahí creo que se está viendo. Sí, Bueno, perfecto. la idea que tuvimos con Irene cuando planificamos esta charla es, obviamente, no todos los que hacen esto saben que movilidad es un tema casi imposible de abarcar, de lo amplio que es, por lo cual empezamos por delimitarlo. Lo primero es que nos vamos a referir a la movilidad jubilatoria de ley general, primer punto. Segundo punto, nos vamos a abocar a lo que nosotros denominamos la nueva movilidad, es decir, desde que tenemos movilidad legal, es decir, a través de una norma, ¿sí? Que esto se da a partir del 2008 con la ley 26.417. No nos vamos a referir a lo que ocurrió antes de esa fecha, que seguramente todos lo saben, que es el dictado del fallo Sánchez, del fallo Badaro, y tampoco nos vamos a ocupar de reajuste, que es otra cuestión. Nosotros nos vamos a ocupar únicamente de hacer una breve recorrida sobre lo que es la legislación, las últimas normas en materia de movilidad, la jurisprudencia más relevante, a mi criterio, tanto nacional, tanto en el ámbito de la capital federal como en el ámbito de las provincias, para concluir con algún comentario respecto de la última norma. Respecto al concepto, o sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de movilidad? Todos saben que estamos hablando de la forma en que deben actualizarse los saberes, no solo de jubilación, sino de pensiones, es decir, evidentemente desde nuestra Constitución hay una preocupación inserta respecto de cómo se van a actualizar estas prestaciones a largo plazo. En un país como el nuestro, donde este tipo de prestaciones a largo plazo se ven afectadas por los procesos inflacionarios como el que estamos atravesando. Hay muchos doctrinarios muy importantes, muchos jueces que tienen o sostienen que la movilidad es un concepto constitucionalmente indeterminado, ¿no? Que todos repetimos que es una garantía constitucional, que los jubilados y los pensionados tienen derecho a la movilidad jubilatoria, que se les actualice de alguna forma, pero cuando dicen que es constitucionalmente indeterminado, insinúan o sostienen que no surge de nuestra Constitución una forma de actualizarla, que es el legislador que en definitiva le va a dar contenido a esa garantía de movilidad.
Yo tuve oportunidad de leer el debate de la Convención Constituyente cuando se introduce el 14 bis, y surge el debate. De hecho hay un libro que se llama El 14 bis nuevo, de Jauregui y Berry, y en el debate de la Convención Constituyente se hacía referencia a un índice, y ese índice era el del costo de vida, es decir, lo que hoy sería el índice de precios al consumidor. Sin embargo, a lo largo de la historia de la movilidad, ustedes saben que se optaron por diversas formas, ¿no? Si uno piensa en la 18037, se optaba por un índice salarial. Luego sabemos que tenemos un periodo en el que no hubo movilidad, que había sido delegado en el Congreso. Sin embargo, el Congreso no dictó una norma de movilidad sino hasta el año 2008. Por ende, entre la 24463 de 1995 y el 2008, con el dictado de la 26417, no tenemos una norma de movilidad. Los incrementos se fueron dando por decisiones políticas, y siempre tratando de sostener a las capas más vulnerables, a aquellos haberes más bajos. Y que esto en definitiva es lo que motivó el dictado del fallo Badaro, y que el fallo Badaro nos sirve siempre para estudiar lo que es materia de movilidad, porque la Corte deja clara cuál es su postura respecto a la movilidad. Y en esa postura es facultad del legislativo, es facultad del Poder Legislativo determinar el contenido de la norma de movilidad, que pueda hacerlo como considere, siempre garantizando la adecuada sustitución y el carácter proporcional que debe existir entre el haber de pasividad y la remuneración de actividad. Es decir, sienta que tiene carácter tuitivo, que rige el principio de integralidad, que está inserto en el 14 bis, pero deja claro que es facultad del Poder Legislativo dictar el contenido de esta norma. Como les dije recién, en el periodo 2008, es decir, con primera aplicación en marzo del 2009, vamos a tener la primera norma que se va a dedicar específicamente a la movilidad jubilatoria, que es la Ley 26417. La Ley 26417, como anticipamos, se va a aplicar a todas las jubilaciones, a todas las pensiones, a todos los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino. Va a establecer una actualización semestral en marzo y en septiembre. Dentro de los aspectos negativos que le encontramos a esta norma era que no viene a resolver el periodo anterior, ¿sí? Es como un borrón y cuenta nueva. O sea, lo anterior, y bueno, la única forma de solucionar ese periodo en el que no se trasladó movilidad es o hacer juicio o bueno, lo que fue la reparación histórica. No viene esta ley a resolver ese periodo anterior. Es a partir de ahora, todas las prestaciones que otorga el Sistema Integrado Previsional Argentino tendrán la movilidad que determine la fórmula que aprueba la 26417, que vamos a ver que es una fórmula compleja y que tiene sus pros y sus contras. Esta fórmula va a tener dos tramos que llamamos nosotros, que es el primero, que va a ser A, que va a ser aquel que determinaba la movilidad, es decir, la movilidad que yo iba a aplicar en marzo y en septiembre. Y iba a ponderar dos parámetros. Un parámetro dado por los recursos tributarios de la ANSES, aquellos impuestos de afectación específica al Sistema Integrado Previsional Argentino, y el 0.5 de esta W, que implica una variable salarial a elegir entre dos índices, el índice de salarios o el RIPTE, el que resulte mayor. ¿Por qué se incorporó en esta ley esta opción entre el índice de salarios o el RIPTE? Por el fallo Badaro. El fallo Badaro había optado por compensar el periodo en el cual no había habido inflación con la selección del índice de salarios. Y había mucha doctrina calificada que había cuestionado la selección de este índice por ser uno de los más bajos, y esto como consecuencia de que pondera trabajo no registrado o incluso sueldos de provincias no adheridas al SIPA. Entonces decían, no es lógico que yo le aplique movilidad en base a este índice a trabajadores registrados, a quienes están dentro del SIPA, ponderando índices que se le aplica a trabajadores que no están en el SIPA. Por eso esta ley va a optar entre el que dé más según el periodo. Va a comparar este índice en semestres consecutivos, ¿sí? Va a comparar para lograr esta variación semestres consecutivos. La segunda parte es decir, queda claro que en marzo y en septiembre se iba a hacer este proceso, 0,5 por los recursos tributarios más 0,5 por este índice salarial, a elegir entre el índice de salarios o el RIPTE. El que resulte mayor iba a ser el que se iba a ponderar al 0,5. Eso iba a aplicar en marzo. Y luego tenía que hacer lo propio con septiembre, pero con una limitación que siempre fue en septiembre. ¿Por qué? Porque el tramo B de la movilidad aplica como tope a la movilidad anual. Y ahí se iba a ponderar el 1.03 de R, 1.03 por R. R son los recursos totales del ANSES.
Los recursos totales del ANSES implica que a los recursos tributarios se le sumen los aportes y contribuciones. Son siempre los totales, siempre netos de aportes del Tesoro. Esta parte, este tramo B iba a funcionar como tope, por eso si ustedes por ahí tienen un poco de memoria, sucedió que durante los últimos años en que rigió la 26.417, la movilidad de septiembre era más baja que la de marzo, y era porque estaba topeada en función de R, en función de los recursos totales. Es decir, una vez que yo determinaba marzo, yo en marzo podía aplicar la movilidad que me dé. Me daba el 15%, aplicaba el 15%. Ahora en septiembre yo ya tenía el valor de B estimado, y si ese valor de B era 25% y la fórmula me daba 15, yo ya no iba a poder aplicar 15, para decirlo simplemente y de forma sencilla. Por eso la aplicación del tope funcionaba siempre en septiembre. Como más o menos les fui explicando, la primera parte de la fórmula es el piso de la movilidad, es decir, va a ponderar los recursos tributarios. Lo que tiene ahí es la descripción de los recursos tributarios a ese momento. Después hubo alguna afectación de estos recursos, y se lo va a dividir por la cantidad de beneficios, porque es de recursos tributarios por beneficio. La segunda parte mide la evolución del salario. Como les mencioné, por las críticas efectuadas al índice de salarios, se eligió o se optó por incorporar dos índices para elegir el más alto. Mientras el índice de salarios lo elabora el INDEC, el RIPTE lo elabora la Secretaría de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo. La segunda de la parte de la fórmula mide los recursos totales, que se van a tener en cuenta también por beneficio, y es la parte de la movilidad que funciona como tope. Como les dije, los aspectos positivos fueron muchos de esta ley. Esta ley provocó un quiebre para mí en el sistema previsional. Hasta el 2008 todas las liquidaciones tenían problemas o planteos de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque veníamos de un periodo sin movilidad, y que esto no solo impactaba en la movilidad en sí misma. Se dan cuenta que cuando yo hablo de movilidad, hablo de beneficios otorgados, es decir, de todos aquellos pasivos que yo tenía y a los que les tenía que dar movilidad. Pero lo que sucedía al no tener una norma clara de movilidad era algo anterior, que es que todos me terminaban haciendo juicio. ¿Por qué? Porque yo no tenía movilidad incluso para la determinación del haber, no actualizaba remuneraciones, la PBU estaba desactualizada, los topes que eran en función del AMPO que no se movilizaba estaban también congelados. Esto provocaba jubilaciones congeladas. A partir del 2008, esta ley 26.417 no solo va a resolver la movilidad de aquellas personas jubiladas, sino que me va a cambiar todos los parámetros de la liquidación. Me va a cambiar la unidad de medida, que va a ser ahora una parte del haber mínimo garantizado. Ustedes saben que hoy el haber mínimo garantizado aumenta conforme a la movilidad. Es decir, que yo ahora iba a tener un parámetro que se iba a actualizar automáticamente. Y eso me iba a impactar en los beneficios a otorgar. Es decir, para mí es un gran quiebre en cuanto a la disminución de litigiosidad. Ya la litigiosidad no es masiva como lo era hasta marzo del 2009. Había un tema que se planteaba, que muchos previsionalistas planteaban, en que en la historia de la evolución histórica de la movilidad, digamos que la asimilación de la movilidad a los recursos del Estado, como nos trae esta fórmula, fíjense que sí introduce también un parámetro salarial, pero que en definitiva, si ustedes miran la fórmula, podría incluso determinarse únicamente por recursos si determinaba la aplicación de B, ¿sí? Si sucesivamente yo topeaba en B, B solo se calcula por el 1.03 por los recursos totales del ANSES. Es decir que podría suceder que si la ANSES no tenía recursos, la fórmula comienza a dar mal. Entonces muchos previsionalistas salieron a cuestionar la fórmula. Y lo cierto es que en definitiva es facultad del Poder Legislativo y no puede plantearse la inconstitucionalidad de una norma porque sí, per se, fundado en que entiendo que va a dar mal o entiendo que los parámetros utilizados no resultarían correctos. Para plantear la inconstitucionalidad de una fórmula de movilidad, debo hacerlo con números, debo hacerlo demostrando el daño concreto, la regresividad concreta en comparación con la norma anterior, ¿se entiende? Debo llevarlo a un número. Entonces eso es lo que no ocurrió con esta ley, ¿sí? Durante la vigencia de esta ley no se logró nunca demostrar, no hay fallos que logren demostrar que la aplicación de la movilidad resultó inferior a algún parámetro de referencia, ¿sí? Como vamos a ver después que hay un pequeño análisis de la evolución de esta norma, vemos que se mantuvo o dio aumentos adecuados. ¿Por qué adecuados? Porque con los parámetros de referencia que yo podía compararlo, contra, por ejemplo, la inflación, contra el RIPTE en sí mismo, no existían argumentos para
sostener su confiscatoriedad. ¿Por qué confiscatoriedad? Porque ustedes saben que la jurisprudencia sostiene que para que se declare la inconstitucionalidad se debe mostrar una quita superior al 15%. O sea, yo debería haber demostrado que la aplicación de la movilidad resultaba confiscatoria porque se apartaba más de un 15%, por ejemplo, del IPC, solo para dar un ejemplo de respecto a qué parámetros me refiero. ¿Cuáles eran otros aspectos negativos? El control de la fórmula. Cuando uno dice RIPTE índice de salarios, eso se publica, no hay ningún problema. El RIPTE en el Ministerio de Trabajo está publicado y el índice de salarios lo publica el INDEC, es decir, que es fácilmente verificable. Sin embargo, esto no ocurre con la cantidad de beneficiarios ni con los recursos del ANSES. No es información que sea tan asequible. Por ende, algunos cuestionamientos vinieron del lado de que no era fácil de controlar esta fórmula. Acá lo que tienen es un simple análisis respecto a cómo se movió esta fórmula de movilidad según el tramo, y como pueden ver, en realidad la movilidad durante los primeros años de vigencia, sobre todo, se mantuvo por encima de los índices de referencia. Es decir, por esa razón, como tienen en esta filmina, no existieron declaraciones de inconstitucionalidad respecto a esta fórmula, lo cual es casi milagroso para nuestro sistema previsional. Los aumentos otorgados por la ley 26.417 no merecieron ninguna tacha de inconstitucionalidad por parte de la jurisprudencia. Y entonces, ¿por qué modificamos una norma que venía dando aumentos correctos, entre comillas? Porque lo que se sostenía era justamente que se iba a afectar una de las variables de esta fórmula, que eran los recursos. ¿Se acuerdan que es 0.5 de los recursos primero tributarios más el 0.5 de la variable salarial, y el tope, el 1.03 de los recursos totales? Si yo afecto los recursos al CIPA, afecto la fórmula de movilidad. Entonces, con ese argumento de que se iba a afectar la fórmula de movilidad, en virtud del cambio de destino de algunos recursos, era necesario cambiar la fórmula para no perjudicar a los jubilados. Estoy diciendo cuál fue el mensaje, ¿no?, que se dio con la modificación de la ley. Y que entonces, en definitiva, lo más correcto era que yo traslade al sector pasivo lo que el sector pasivo debía soportar, o que lo que en definitiva tiene que hacer la ley de movilidad, que es compensar la inflación. Entonces, se va a optar por un cambio de fórmula completamente. Se va a optar por, bueno, se dicta la 27.426, que recuerden que es la que provocó algunos disturbios serios en la Plaza del Congreso. Y la reforma va a introducir dos cambios fundamentales. Primero, los parámetros. Esta fórmula va a ponderar el 70% del índice de precios al consumidor y el 30% del RIPTE. Es decir, que lo que se sostenía es, voy a elegir una fórmula que lo que les dé justamente la inflación que sufrieron. Pero además, como había algunas críticas respecto a no estás incorporando ningún índice salarial, se incluyó el 30% del RIPTE. ¿Qué problema va a tener esta fórmula? Bueno, y además el segundo cambio es que se va a cambiar la periodicidad a partir de la primera aplicación de esta norma, que fue en marzo del 2018, la periodicidad va a ser trimestral. Marzo, junio, septiembre y diciembre. Esa periodicidad nos la vamos a quedar a partir de este cambio en la fórmula de movilidad. ¿Qué problema va a tener esta fórmula? Nosotros veníamos de una fórmula de aplicación semestral, ¿sí? La 26.417, en marzo del 2018, hubiera aplicado toda la movilidad que se devengó entre julio y diciembre del 2017. Es decir, que yo en marzo del 18 ya tenía devengados todos los parámetros que se utilizaban para la fórmula de la 26.417. Estaban devengados a diciembre. Esta fórmula, que es de aplicación trimestral, y que va a traer estos dos parámetros nuevos, IPC y RIPTE, el problema que va a tener es que ese IPC y RIPTE lo va a traer del tercer trimestre anterior. Es decir, que en marzo del 18, lo que va a trasladar es el periodo entre julio y septiembre nada más, dejando pendiente el periodo entre octubre y diciembre, que recién se iba a trasladar en junio. Hay un rezago de tiempo en el traslado de la movilidad. Eso es lo primero que se va a atacar de esta fórmula. Se va a decir, primero, las variables que determinaba la 26.417 estaban devengadas a diciembre, y por ende se las estábamos debiendo a los jubilados.
que existe un derecho a que la fórmula de movilidad que ya se devengó se le aplique en marzo del 18. Y que, como ustedes deben saber, en marzo del 18, la 26.417 otorgaba un incremento de casi el 15% contra el 5% que otorgaba la 27.426. Entonces, el primer planteo es que en marzo del 18 no podía aplicarse la 27.426 porque se la acusaba de retroactiva. Está aplicando retroactivamente la fórmula a un periodo que ya se había devengado conforme a la fórmula anterior y que yo ya se los estoy debiendo. Y el segundo planteo que se va a formular es que la norma era regresiva. Esto, como van a ver, es un poco más complicado porque, como les dije, yo para demostrar que una fórmula es regresiva la debo dejar funcionar. No puedo decir apenas se sancionó una norma que es regresiva. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos para modificar la fórmula de movilidad era que se iba a bajar la inflación. Sabemos, alerta de spoiler, que la inflación no bajó, pero si se hubiera logrado bajar la inflación, ¿cuál era el objetivo? Los jubilados hubieran ganado si yo trasladaba la inflación ocurrida el tercer trimestre anterior a un periodo en el que tenía menos inflación. Sabemos que esto no ocurrió y que los jubilados siempre corrieron a la inflación de atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo al respecto de la jurisprudencia? Bueno, acá tienen el cómputo de la movilidad. Es, digamos, el procedimiento para aplicar la movilidad concretamente, simplemente para que ustedes puedan entender. Ahí van a tener los meses que va a tener que dividir. Tengan en cuenta que, a ver cómo les digo esto simple, que el RIPTE es de aplicación directa. ¿Por qué? Porque el RIPTE es una remuneración imponible promedio para trabajadores estables. Entonces, si yo divido la remuneración de septiembre contra junio, me va a dar una variación de esa remuneración, ¿se entiende? En cambio, si yo hago eso mismo con el IPC, no me va a dar, porque el IPC lo que me da es una variación mensual, es un índice de inflación ocurrido mes a mes. Necesito un número para poder medir o acumular esa inflación, porque si yo hiciera directo junio contra septiembre, no estoy ponderando efectivamente lo que acumulé de inflación. Esto es para que tengan un poco en cuenta que la fórmula no es tan simple de aplicar como muestra este cuadrito, que es lo que es el anexo de la norma, ¿no? Siempre que vean el -1 es que se refiere al del año anterior, cuando vean -2, por ejemplo, la nueva fórmula es que refiere a 2 años anteriores, ¿sí? Simplemente para que les sirva como parámetro para poder entender un poco este anexo de la ley. ¿Qué era lo que tenía a favor esta ley? Que tanto el RIPTE como el IPC están publicados. Fíjense, acaso es solo un ejemplo de cómo se publica el RIPTE y cómo se publica el IPC. Es decir, que esto provocaba que se pueda controlar la fórmula. Si ustedes sabían de antemano más o menos hasta la movilidad aplicar hasta septiembre, o sea, yo el año anterior ya sabía cuánto iba a dar marzo, junio y septiembre, porque como ponderaba el tercer trimestre anterior, yo podía calcular casi la movilidad completa, o sea, me faltaría un trimestre nada más del año anterior. La causa más importante que tiene el planteo de inconstitucionalidad de la modificación de la fórmula es la causa Fernández-Pastor, sobre amparo y sumarísimo. Fernández-Pastor va a plantear, después tienen otros fallos de la Sala 1, de la Sala 2, pero este Fernández-Pastor es el que está en la Corte y que tiene dictamen favorable de la Procuración. Fernández-Pastor va a solicitar la inconstitucionalidad de la aplicación en marzo del 18, acusando a la fórmula de retroactiva y pidiendo que se le aplique la movilidad de la 26.417 en marzo del 18, pero además va a plantear la inconstitucionalidad del artículo 1, que es la inconstitucionalidad de toda la fórmula, por decir que es regresiva. ¿Qué es lo que va a hacer la Cámara? Las tres salas, en realidad. Las tres salas emitieron algún fallo al respecto, y en ese fallo establecieron dos cosas: la inconstitucionalidad del artículo 2, que refiere a la primera aplicación de la fórmula en marzo del 18, y la que no podían expedirse respecto a la inconstitucionalidad del artículo 1, que es la fórmula en sí misma. Pero vamos primero con el artículo 2, que es justamente esto que les comentaba. Sí, la fórmula de movilidad dispuesta por la 27.426 podía o no aplicarse en marzo del 18, cuando ya se habían devengado las variables que determinaba la ley anterior. Ustedes se dan cuenta, como para que tengan una idea de qué es lo que pasa con la movilidad, yo
difiero la movilidad por un tema operativo. ¿Por qué? Porque no puedo darle a los jubilados la movilidad que están sufriendo en este mismo momento, porque por un tema operativo es imposible. Entonces los jubilados aceptan este pacto en el cual esa movilidad se la voy a dar en el tiempo, ¿sí? La voy a diferir en el tiempo. Ahora, una vez que esa movilidad se difirió en base a unos determinados parámetros, ¿la puedo válidamente y constitucionalmente cambiar? Y acá hay una discusión respecto de si se devengó o no se devengó. Claramente no funciona como el salario, porque la jubilación, en realidad, ustedes piensen, por ejemplo, ¿no? Estamos discutiendo la movilidad del semestre anterior, y este jubilado fallece en febrero y no se devengó nada, no le hubieran aplicado nunca la movilidad de marzo, ¿se entiende? Lo que no ocurre con un concepto que se devengó, ¿sí? Lo que sí había era una expectativa o un derecho a que la movilidad, llegado marzo del 18, se calcule conforme los parámetros que decía la norma anterior. Y eso es lo que va a resolver la Cámara en el fallo Fernández Pastor, y como les anticipé, las 3 años. La 26.417, que es esta fórmula anterior, preveía para marzo aplicar un ajuste de julio a diciembre, según 2017. Mientras que la 27.426 aplica en marzo, como les anticipé, únicamente las variaciones de julio-septiembre, y recién vuelca en junio del 18 el periodo octubre-diciembre. Por lo cual tiene un rezago en la aplicación de la fórmula. Que la fórmula de la 26.417 hubiera dado 14%, fíjense que ¿por qué la puedo determinar? Porque ya se habían devengado los parámetros, mientras que esta fórmula da un 5,71. En base al principio de integralidad, recuerden que el 14 bis habla de que los derechos de la seguridad social tendrán carácter de integral e irrenunciable, y que además la movilidad integra el haber. Sería muy fácil, si no, decir que la movilidad es algo distinto al haber, y entonces afectar los haberes jubilatorios con sucesivas normas de movilidad que se apliquen en forma retroactiva y que yo vaya cambiando la aplicación de la movilidad según mi conveniencia o mi economía o mis recursos, cuando ya se devengaron los parámetros que la propia ley eligió, que el propio Poder Legislativo eligió. Que existe un derecho adquirido que se actualice el haber jubilatorio en el periodo de julio-diciembre de 2017 con la 26.417, que ingresó al patrimonio en diciembre del 17, aun cuando su cobro se hubiera diferido a marzo del 18. Que la 27.426 no podía regular el periodo de actualización ya abarcado por la 26.417 en función del principio constitucional de irretroactividad de las normas. ¿Qué pasó con el artículo 1? Es decir, hasta acá, ¿cuál es el parámetro? Para la Cámara Federal, y esto es confirmado por el fallo del procurador de la Corte, no tenemos, alerta de spoiler, no tenemos fallo de la Corte no se expidió respecto a la constitucionalidad o no de la 27.426, pero sí la Cámara coincidió en declarar la inconstitucionalidad del artículo 2, es decir, en marzo del 18 debía aplicarse la fórmula de la 26.417, lo cual implicaría que le estamos debiendo a todos los jubilados argentinos casi un 10% de movilidad, y que esa movilidad es irrecuperable a lo largo del tiempo. Sin embargo, también la Cámara coincidió en no declarar la inconstitucionalidad del artículo 1, porque no era posible en esta etapa determinar el carácter regresivo de la norma si no tengo con qué compararla. Que la progresividad y por ende la no regresividad requiere justamente, como les dije, que yo demuestre en base a evidencia que la norma impugnada resulta regresiva respecto de la anterior, por otorgar un aumento inferior, por afectar el haber en más de un 15, pero para ello necesito evidencia, que no se tenía a ese momento. El fallo se encuentra apelado por ambas partes, ANSES obviamente por la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2 y la obligación de aplicar la 26.417, y Fernández Pastor por la no declaración de inconstitucionalidad del artículo 1. Es decir, que en esta actualidad de movilidad, porque estamos hablando de lo que denominamos la nueva movilidad o la movilidad moderna, que es aquella que viene a través de esta sucesión de normas, el periodo marzo del 18 no está resuelto. No sabemos qué movilidad se le deben aplicar a los pasivos argentinos, jubilaciones, pensiones, retiros, y a todo el que le aplica la fórmula de movilidad, ¿no? Así las cosas, la ley 27.541 va a venir en diciembre del 2019 a declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria. No se salvó nada.
Y va a suspender el artículo, cuando hacemos referencia al artículo 32, es porque toda esta sucesión de normas que le digo modifican el artículo 32, que es justamente la movilidad jubilatoria. Va a suspender el artículo 32, que implicaba suspender la ley vigente, la 27426, esta de la que veníamos hablando, de que teníamos un planteo de inconstitucionalidad por la aplicación en marzo y otro por la fórmula en sí misma, pero que no está resuelto por la Corte. En diciembre del 2019 la voy a suspender. Y ojo que acá todavía no teníamos COVID. No era ni en nuestras peores pesadillas podíamos pensar en la intromisión en nuestras vidas del COVID y del aislamiento social preventivo y obligatorio, y sin embargo, aún así, declaramos la emergencia en materia previsional y suspendimos la fórmula de movilidad. Con un agravante, si ustedes estuvieron atentos a lo que yo les dije, la 27426 tenía un aspecto positivo, que era el fácil control. Todos sabían la movilidad que debía trasladarse al sector pasivo en marzo, en junio y en septiembre del 2020. Se dan cuenta que esto que deja el fallo Fernández Pastor, acá se vuelve más grave, porque los jubilados aceptaron que yo traslade con un rezago terrible la inflación sufrida, y cuando la debo trasladar y sé cuánto me va a dar la fórmula, la suspendo. La va a suspender por 180 días, pero se compromete a otorgar aumentos por decreto, en base a ningún parámetro, solo con un compromiso de atender a los sectores más vulnerables, esto es al haber mínimo. Y esta delegación que hace el Poder Legislativo en el Ejecutivo venció en junio del 2020. Luego, historia conocida, se declara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Teníamos una de las pocas emergencias reales que tuvo nuestro sistema previsional, aunque tuvo una infinidad de emergencias. Sin embargo, esta creo que era casi indiscutida, pero sí podíamos discutirla. Porque justamente en los periodos de mayor emergencia, donde más vigente está la Constitución y las garantías constitucionales de un sector, que no puede salir a trabajar o hacer changas para lograr llegar a fin de mes como podría ser un activo. Entonces, aún en una de las emergencias, en la emergencia más grave que sufrió nuestro país y el mundo, podíamos discutir si correspondía suspender la fórmula. ¿Qué es lo que hizo el Poder Ejecutivo? El primer aumento fue en marzo del 2020 por un 2,3% generalizado, con una suma fija al haber mínimo garantizado. Se dan cuenta que acá voy a empezar a tener un problema, porque la movilidad, es un porcentaje aplicable a todos los saberes. Acá empiezo a generar algo que la Corte declaró inconstitucional en el fallo Badaro, que es este achatamiento de la pirámide de montos, ¿no? Que voy a empezar a incrementar el haber mínimo en detrimento, no en detrimento, pero sí, no otorgando los mismos aumentos a aquellos que tienen haberes más altos, que los tienen, porque es un sistema contributivo. Y que si tienen un haber más alto es porque hicieron los aportes necesarios para tenerlo. Y que la solidaridad en nuestro sistema previsional es intergeneracional, no intrageneracional. Es decir, que en marzo no va a ser el mismo aumento para quien tenga un haber mínimo, porque uno puede, y es lo que se hizo, ponderar el impacto de estos 1.500 pesos sobre el haber mínimo garantizado y después trasladarlo a un porcentaje, ¿no? En marzo, todavía vigente la delegación, sin parámetro alguno, se determinó un 2,3 de aumento generalizado con una suma fija para el haber mínimo. En junio se estableció un incremento del 6,12, a diferencia del anterior, aplicable incluso a regímenes especiales como los investigadores. Acá se terminaba la delegación, es decir, ya no tenía esta delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, se vencía en junio. Sin embargo, en virtud de algunos argumentos relacionados con el ASCO y la imposibilidad del Congreso de sesionar o de establecer o elegir variables que estaban afectadas justamente por un momento de crisis, no se definió una fórmula de movilidad y por decreto, que es el decreto 524 del 20, se va a mantener la suspensión, a prorrogar la suspensión hasta diciembre del 2020, pero por decreto. Es decir, que el Poder Ejecutivo estableció también la movilidad de septiembre del 2020 y también la de diciembre del 2020. Todo el 2020 la movilidad fue determinada por el Poder Ejecutivo, apartándose de la ley vigente que no estaba derogada. No se deroga la 27426, se suspende. Y entonces
nos poníamos a discutir qué implicaba esa suspensión una vez que terminen las causas que la justificaron. Y entonces acá lo que tienen es un bello cuadro, no enloquezcan, que lo que muestra es la evolución de las distintas variables en comparación con esta movilidad que yo llamé teórica. ¿Qué es esta movilidad teórica? Es partir desde marzo del 18 con la aplicación teórica de Fernández Pastor. Es decir, en marzo del 18 apliqué el incremento que hubiera correspondido por la 26.417. Pero después no lo apliqué en junio el correspondiente a la 27.426. ¿Por qué? Porque está incluido en marzo, ¿sí? Después, en esta movilidad teórica, comencé a aplicar todos los aumentos que correspondían por ley 27.426, incluyendo también el año 2020, es decir, como si no hubiera estado suspendida. Y si prestan atención, en celeste, todo ese marco celeste es la movilidad legal aplicada por ANSES en el marco de esta suspensión. En verde el IPC, que obviamente está por encima de todas las variables, en naranja el RIPTE, en gris el índice de salarios, y en azul la movilidad que hubiera otorgado la aplicación de la ley 27.426. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Que aún la 27.426 hubiera estado por debajo del IPC, pero se hubiera mantenido más o menos en proporción con las variables salariales. Y acá lo que tienen es una forma mucho más simple de verla, que es qué porcentual se dejó de aplicar tomando como base lo que yo determiné como haber medio, un haber mínimo, que eso estaba determinado legalmente, un haber medio y el haber máximo, que también estaba fijado, porque ustedes saben que con cada nueva movilidad se establece cuál es el haber mínimo y el haber máximo. Y tomé a su vez un haber medio para que ustedes vean el impacto. ¿Por qué el acumulado va a ser distinto? Por cómo funciona la movilidad de marzo del 2020, que como les dije tenía una suma fija para el haber mínimo. Entonces, como ven, el porcentaje de incremento del haber mínimo fue del 35,31, mucho mayor que el que recibió un haber medio del 25,60 y mucho mayor que el que recibió el haber máximo del 24,29. ¿Cuál fue la movilidad que hubiera dado para el año 2020 la suspendida 27.426? El 42,11%. Eso es lo que van a ir a reclamar los jubilados una vez que cesaron las condiciones que justificaron la suspensión de la movilidad. Si la fórmula no estaba derogada y estaba suspendida, implica que cuando cesan las causas que justificaron esa suspensión, vos me deberías trasladar a mí los incrementos que omitiste. Tienen acá dividida la jurisprudencia en lo que es la Cámara Federal de Seguridad Social y los fallos del interior del país por su diferencia, ¿no? Los fallos de la Cámara son Barros de la Sala 1, son el que seleccioné yo, y Tortorella de la Sala 2, que van a convalidar los aumentos, es decir, no van a declarar la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia, ni van a indicar que deba aplicarse una fórmula de movilidad distinta a la que se aplicó por decreto. Los argumentos son que en el marco de la emergencia no aparece como desproporcionado ni repugnante a la Constitución las pautas de movilidad otorgadas, que los agravios no son una crítica razonada y concreta del decisorio, que no existe confiscatoriedad, por el tema de cómo vemos el impacto del 15%, y que se cumplieron los recaudos relativos a la emergencia, que sea definida por el Congreso, que tenga un fin público, que sea transitoria, que sea razonable, y destaca que ya se había dictado la 27.609, lo que reafirma su transitoriedad y que incluso devendría abstracto el planteo de auto. ¿Quiénes no convalidaron los aumentos? Acá sí tenemos un poco variables en cuanto a los fallos. El fallo quizás más innovador, por decirlo de alguna forma, fue el fallo Caliba de la Cámara Federal de Salta, que hace una crítica increíble respecto a los principios de legalidad, de solidaridad, de sustitutividad, de proporcionalidad. Resalta la función de los principios como herramienta para el fortalecimiento del Estado, habla muchísimo de la evolución de la movilidad. Sin embargo, dice que en realidad todo eso no implica necesariamente ese análisis, la declaración de inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de esos aumentos, sino solo que podríamos estar ante la afectación del principio de suficiencia, que según los autores, según a quien lean, el principio de suficiencia está relacionado con el principio de integralidad,
Y que entonces estos principios operarían como una especie de reaseguro, como una especie de piso mínimo. Y entonces dice, si el Congreso sí pudo juntarse y sesionar para dictar la ley de alquileres, que tiene como parámetros muy similares a los que se usan para determinar la movilidad, lo que propone es establecer un piso mínimo de aumentos. Si estos aumentos fueron menos que el que hubieran correspondido por la ley de movilidad, debo integrarlo, ¿sí? Establece como un piso mínimo. Por eso fue un fallo muy criticado, porque sin declarar la inconstitucionalidad se aparta del marco legal y crea otra fórmula de movilidad. Y aparte, porque si uno lee el fallo, es un fallo muy rico, con muchísima, pero muchísima información, con muchísima doctrina, jurisprudencia, pero todo pareciera cuando uno lo lee que va a declarar la inconstitucionalidad y no la declara. En De Vélez, que es de la Cámara Federal de Paraná, en este fallo se declara directamente la inconstitucionalidad del decreto 163 y 495, que eran las movilidades de marzo y de junio, y a su vez se declara la inconstitucionalidad del decreto 542 del 20, que es el que disponía la prórroga de la suspensión. Es decir, que automáticamente, donde venció la delegación, retoma su vigencia la ley, y en el mismo sentido se expidió también esta Cámara en el fallo Cabrera. Esta es la Cámara Federal de Paraná. Y luego tenemos Veiga, que es de la Cámara Federal de Bahía Blanca, dice que no existe un derecho adquirido a mantener en el tiempo una determinada fórmula de movilidad, que es facultad del Poder Legislativo, que no se trata de la suspensión de la garantía, sino de un cambio en el órgano que la iba a dictar, y sin declarar la inconstitucionalidad de la normativa, lo condiciona a la etapa de ejecución. Es decir, no sabemos todavía si, por ejemplo, en ese momento, si, por ejemplo, la nueva ley dictada, la 27609, va a compensar lo que no se dio con la anterior. Por ende, lo dejo sujeto a que en la etapa de ejecución vos me demuestres el daño. Martínez, que es de la Cámara Federal de Bahía Blanca, es muy similar al que viene después, que es Guerra de Mendoza, convalida la normativa de emergencia, es decir, no declara su inconstitucionalidad, entiende que existían claramente causas para establecer esta emergencia, pero sostiene que se debe analizar si existe diferencia entre la movilidad suspendida y la otorgada mediante decreto, debiendo, en caso de que así fuera, otorgar las sumas, integrar las sumas que le correspondan y que se omitieron a diciembre del 2020, por lo que ordena el ANSES a recalcular ese haber a diciembre del 2020, otorgándole todo el porcentaje que se hubiera omitido durante la suspensión. Lo que difiere del fallo Guerra, que es de Mendoza, es el momento. El fallo Guerra de Mendoza dice que lo debo integrar a enero. Este fallo dice que lo debo integrar a diciembre. No genera ningún cambio, ¿por qué? Porque la siguiente fórmula de movilidad, si el cambio va a ser que va a dejar de percibir un mes la diferencia, pero la siguiente fórmula de movilidad se va a aplicar recién en marzo del 2021, por eso no habría diferencia entre diciembre y enero. ¿Cómo se resuelve la historia? Igual que el caso anterior. Movilidad del periodo suspendido 2020, no tenemos fallo de corte, hay varios en los cuales podría expedirse, pero no tenemos ninguno, es decir, que lamento decirles que tampoco tengo un fallo que solucione el periodo del 2020, porque la corte no se expidió, y como vieron, a diferencia de Fernández Pastor, que tenemos un fallo del procurador a favor, al menos respecto de la aplicación en marzo, acá la Cámara Federal de la Capital Federal convalidó los aumentos. Y para concluir, a partir del 2001 se dicta la ley 27609, que es nuestra actual ley de movilidad. Va a optar por una fórmula muy similar a la de la 26417, que va a ponderar 0,5 por los recursos tributarios más 0,5 por W, que nuevamente va a ser el índice de salarios o el RIPTE el que resulte mayor, pero ahora va a comparar trimestres consecutivos y va a tener aplicación trimestral. Y en la última aplicación, que es diciembre, nuevamente va a tener este tope que va a ser del 1,03 de los recursos totales, que implica a los recursos tributarios sumarle los aportes y contribuciones. Esta es nuestra fórmula actual que se aplica desde marzo del 2021. Como les dije, se aplica en marzo, junio, septiembre y diciembre. Ya llevamos 2 años completos de aplicación de la fórmula. Y el problema que estamos experimentando es justamente estos bonos, que van a incrementar, en principio, en mayor medida, los saberes mínimos. Fíjense que llega a un punto en el que suple la movilidad, porque se establece su aplicación, por ejemplo este que fue el primero,
establece que se va a aplicar en septiembre, octubre y noviembre. Es decir, en diciembre ya tengo la movilidad de diciembre del 2022, ¿me siguen? Por ende, es como otorgar un incremento de movilidad mayor, pero poniéndole otro nombre, en definitiva. Y otra vez, no lo hago con todos los saberes, sino con los saberes más bajos. No es siempre a los saberes mínimos porque, como sigue en esta evolución, hay otros bonos más. De hecho, todavía hoy tenemos un bono para los saberes mínimos de 15.000 pesos y que va decreciendo hasta los 2 saberes mínimos. Sin embargo, tenemos nuevamente un sector que está quedando al margen de un porcentaje de esa movilidad, porque no deja de ser movilidad, no deja de ser una aceptación por parte del Estado de que la fórmula de movilidad resulta insuficiente ante la inflación que tenemos. Por ende, a partir de esta evolución de la 27.609, y que se aparte nuevamente de los parámetros como el IPC, podemos llegar a tener nuevos planteos respecto a la constitucionalidad de la fórmula de movilidad y de cómo se aplican estos bonos. Recuerden que está haciendo lo mismo, más o menos, no es igual, pero de lo que motivó el fallo Badal. Es decir que tenemos, como digo yo, 3 tramos de movilidad que están los 3 cuestionados. Algunos tienen una evolución jurisprudencial un poco más amplia, como Fernández Pastor, o como les comenté recién respecto del 2020, pero que claramente se va a abrir un nuevo periodo de movilidad, o un nuevo planteo respecto a cómo se aplica la movilidad en nuestro país, y que vamos a también necesitar que la Corte se expida. Yo dejo acá, si me pueden hacer, si tienen alguna pregunta, no sé, Fede, si estás por ahí. Sí, gracias Nadia por tu exposición. No, por favor. Ahí te están diciendo todos excelente, muy clara, muy útil, qué buena explicación, comentarios muy lindos. Yo trato, es una de las clases que creo que más me pregunto cómo digo esto, cómo digo eso, porque es tan complejo que No, bueno, pero se nota que... buscar la forma de decirlo. Se nota que sabés bajarlo porque acá todos están muy contentos. Pero sí, como Me alegro. decías, abrimos el espacio de preguntas si tienen. El enlace de asistencia, sí, ahí lo envío. El material que es, al menos para que tengan los nombres de los fallos, el juzgado y todo eso, yo se lo mandé a Microjuris, Sí. así que está disponible. Ahí está, envío de nuevo. Excelente poder de síntesis para un tema tan complejo, dice Silvana. A ver. Me voy a fijar en Facebook mientras, ¿eh? Preguntan en Facebook, Cintia, a ver si podrías repetir la fórmula de la ley vigente. De una forma, bueno, más concisa quizás. Sí, si querés te la digo para que no se vuelvan locos con el... Es muy similar a la de la 26.417, es decir, que los 2 parámetros que tenemos hoy vuelve a ser recursos tributarios, es decir, impuestos de afectación específica al CIPA, más el 0.5 de W, que es el índice de salario sobre RIPTE, el que resulte mayor. La diferencia con la 26.417 es que va a comparar trimestres consecutivos, la otra era semestres, pero esta ahora es de aplicación trimestral. Y va a tener nuevamente el mismo tope, que es el 1.03, por los recursos totales. Los recursos totales implica de los recursos tributarios sumarle aportes y contribuciones. Ese 1.03 por esos recursos totales me va a determinar el tope de la movilidad anual. De forma tal que va a ocurrir algo similar a lo que, si es que se aplica el tope, ¿no? Ocurrió con la 26.417, que el último tramo de movilidad, que ahora es trimestral y va a ser en diciembre, puede llegar a ser más bajo que los otros. ¿Sí? Justamente por el tope. No sé si hay... Sí, gracias Nadia. Recuerden también que quedan unos días en Facebook grabada la charla, así que aprovechen si la quieren volver a escuchar o ir a alguna parte que les interesó más, quedan unos días en Facebook. Un comentario que dice Rodrigo de Mendoza, de cuenta que están aplicando el fallo de guerra como parte de los juicios de reajuste y se están recomponiendo los saberes. El fallo de guerra para mí es de los más bonitos, vamos a decir. Porque aparte el fallo Caliba es muy lindo de leer. Digo yo, es para leerlo tomando un café así al que le gusta, ¿no? Esto, ¿no? Pero después es como que vos esperás que diga, perfecto, después de todo esto declaro la inconstitucionalidad de todo, más o menos, bueno, y no termina así.
En cambio, Guerra es como que resuelve la cuestión, no necesita declarar la inconstitucionalidad, todo lo contrario, sino que lo que dice es todo perfecto, yo te convalido todo, había emergencia, pero ya está. Ahora reajustar el haber porque la norma no estaba derogada, estaba suspendida. Claro. Bueno, ahí te agradecieron en Facebook que respondiste el comentario de la fórmula de ley vigente. Pero bueno, Nadia, gracias por tu tiempo, por la exposición. Pudimos sacar adelante la charla pese a los Ese, no pudo con nosotros el día, no pudo con nosotros. Muy buena la tecnología, pero bueno, tiene sus cosas, ¿viste? Tiene esas cosas, tal cual. Bueno, una última preguntita que dicen, antes de cerrar. Soy nuevo en la rama previsional, pregunta Martín. ¿Qué consejo de dónde puedo empezar a leer para iniciar un reajuste de haberes? Y para reajuste para mí es como el ABC, tenés que empezar sin volverte loco con ir muy para atrás, porque no tiene mucho sentido, ya no hay muchos planteos de reajuste de leyes anteriores. Arrancaría por Badaro, el IF, esos dos fallos de la Corte tenés que arrancar a leer por ahí. Y después es jurisprudencia, no hay demasiado material que hable en particular sobre movilidad o reajuste, sí, por ahí en las revistas, editoriales, pero no un libro, digamos. Pero yo arrancaría con Badaro, el IF, no te diría Sánchez porque ya no tiene tanta aplicación, pero sí Badaro, el IF. Y después del IF tenés Blanco, que es también de 24241, que se dicta con motivo del intento de cambiar la forma de actualización, pero por eso te digo, es bastante complejo. Creo que si vas a hacer reajuste, lo primero que tenés que leer, que ahí sí te puede ayudar un libro. No te voy a recomendar el mío, pero sabe que existe. ¿Por qué? Porque te dice cómo se calcula el haber. Vos para poder cuestionar un reajuste, tenés que saber cómo se calcula el haber. Y en base a eso vos podés plantear cuestiones de reajuste. Y después el tema de la movilidad. Te pregunta Raúl Ledesma si el año que viene va a estar en la diplomatura en Derecho de Seguridad Social en UCASAL. Si se vuelve a dictar, si sabes. Si se dicta el año que viene, no te sabría decir. Yo supongo El año que viene, que sí. es probable, pero la verdad que no tengo idea. Eso viste que lo determina la universidad, no lo sé. Claro. Ahí preguntan por la charla de Facebook, les dejo el link de Facebook para que la encuentren estos días. Y bueno, ahora sí, damos por finalizado. Gracias a todos por participar, acá y en Facebook. Bueno, gracias a vos, Nadia, por la... No, gracias a ustedes, quedo a disposición y bueno, muchas gracias a todos. Dale, hasta la próxima. Gracias a todos. Chao.